actividades y la solución a mi correo. Esas me corresponden a mí calificarlas, ¿sí? Y los de séptimo se los van a mandar al correo de Edward, porque Edward es el encargado de calificarles a ustedes. Cualquier inquietud, cualquier cosa es con Edward, los de séptimo, y los de sexto conmigo. Bueno, si alguno de los dos compañeritos profesores tienen algo adicional que agregar antes de iniciar la exposición, entonces me lo hacen saber. Sí, Edward Nelson. y Miriam. A todos muy buenos días. Yo tengo algo muy corto que decirles. Estoy calificando los trabajos de séptimo del componente y la calidad está otra vez bastante regular, muchachos, y la presentación. No de todos, hay trabajos muy buenos, pero también hay muchos trabajos que no están cumpliendo con las expectativas desde la presentación, desde la letra, desde la manera como están enviando sus actividades. Les habíamos dicho que por favor trataran de organizar bien sus fotografías antes de enviar y de nuevo estamos recibiendo mucho desorden. Estamos recibiendo páginas así, horizontales, así no se puede leer, fotos que envían tal y como le salen. Entonces traten de organizar bien la foto, edítenla, que se vea bien, fotos muy oscuras de los cuadernos, fotos ladeadas también, entonces a la hora de leer es bastante complicado. Sumándole pues la letra, la calidad de las letras, entonces muchachos, ya lo hemos explicado muchas veces. Es importante, si quiere que se le revise bien, que usted envíe bien esa actividad. Pídale ayuda a un adulto o pídale ayuda a su director de grupo, pues o pídame ayuda a mí, pues el que pueda, pero es bien importante esa presentación de esas actividades, muchachos. Mire que ya no tienen una presión tan grande de todas las materias, de guías todo el día. Esto se organizó para el beneficio de todos, entonces tenemos que estar también a la altura de eso. Entre un grado y otro se está notando mucho la diferencia, es decir, entre sexto y séptimo se está notando mucha diferencia en el sentido de que unos muy desordenaditos, entre octavo y noveno lo mismo. Ya nosotros sabemos manejar mucho el celular, tomar una foto, editarla, ponerle figuritas. Entonces esta vez con los trabajos, porque no lo estamos haciendo del todo bien. La invitación para los que no han enviado, que vuelvan a revisar y que envíen de la mejor manera, profe. Muchas gracias. Oiga, me perdono un Gracias, momentico. Edward. José Emiliano Pulgarín Hernández ha escrito 7 veces, ¿por qué? No, también. Óigame, en diferente espacio, o sea, eso es como, ¿por qué? José Emiliano Pulgarín Hernández. ¿De qué grupo Porque es? 7 veces de mi grupo. Y también varias veces Miguel Ángel Carvajal. Bueno, no sé cuál es el sentido de escribir de 4 y 7 veces. A ver, pues Miguel Ángel Arroyave y José Emiliano Pulgarín de mi grupo. Pilas, pues, muchachos. Bueno, ahora sí siga bien, pues. Bueno, ahora sí. Entonces, muchachos, recuerden que estamos en el componente social, ¿sí? Y en la guía número 2. La semana pasada estuvimos hablando sobre las sociedades, las primeras sociedades agrícolas, agrarias y ganaderas, ¿sí? Cómo el hombre, a medida que fue evolucionando, entonces fue organizando su sociedad, fue organizándose en aldeas, en clanes, en comunidades, desarrollaron la agricultura, inventaron la agricultura y muchas otras herramientas. ¿Por qué? Porque todo esto se dio en el periodo del Neolítico. Segundo tema de la semana pasada segundo tema fue sobre las migraciones, que es un fenómeno, muchachos, mundial. ¿Sí? Es un fenómeno mundial. De manera que, y es muy importante, nos afecta a todos, principalmente aquí en Colombia.
hemos recibido migraciones de diferentes países, de diferentes poblaciones, y últimamente los venezolanos. Bueno, entonces, para poder ampliar un poquitico todos estos dos temas, el de las sociedades agrarias y el de las migraciones, entonces vamos a compartir pantalla para hacerles una segunda presentación. Esto no es la misma presentación de hace 8 días, ¿sí? Es diferente, que hablan de lo mismo, es decir, el mismo tema, ¿sí? Pero con otras características. De manera, muchachos, que me van a permitir, y Edward y Miriam están pendientes y sí se ve. Sí, señor. Bueno. Ya. Miriam, a ver. Sí, sí, se ve. Sí, señor. Bueno. Y entonces aquí, esta presentación en forma, completa. Bueno. Recuerden que son dos temas. El primero se llaman las primeras sociedades agrarias, ¿sí? Cuando los pueblos desarrollaron la agricultura y también desarrollaron la ganadería. Bueno, resulta que habíamos dicho que hay dos periodos importantes de la prehistoria, el paleolítico y el neolítico. Es que todas estas sociedades agrarias surgieron realmente en el neolítico. ¿Por qué? Porque es un periodo, muchachos, es un periodo de la prehistoria que se inicia con la aparición de la agricultura y los primeros asentamientos en forma de aldea, ¿sí? Se unieron y se agruparon algunos grupos humanos y eso dio pie a que se formaran las aldeas. Su nombre proviene de los términos griegos, estamos hablando del periodo neolítico, neo, nuevo, y litos, piedra, es decir, es el periodo de la nueva piedra, cuando surgieron una serie de características, una serie de cosas que revolucionaron la sociedad. Bueno, resulta que aquí, en esa época del Neolítico hubo cambios importantes. El más importante es el paso de grupos nómadas a grupos sedentarios. Ya eran realmente poblaciones sedentarias porque se asentaron en un lugar concreto, motivado por la necesidad de desarrollar la agricultura, que es el cultivo de los alimentos, la ganadería, y establecer un lugar fijo de vivienda, o sea, de residencia y de alimentación. Porque es que recuerden que si eran nómadas, iban de un lugar a otro, entonces cuando se acababa, digámoslo así, el alimento de esa zona, y como no sabían cultivar, entonces tenían que desplazarse a otro lugar. Pero con el tiempo descubrieron la agricultura, ¿sí? El modo de sembrar, de manera que con esa posibilidad de adquirir los alimentos cultivándolos, entonces se asentaron, se ubicaron ahí, ¿sí? Fue así que las aldeas neolíticas estaban formadas de 200 a 300 personas. Edward, ¿sí se alcanza a ver? Sí, señor, sí. Bueno, Sí, está bien. Bueno, a nivel de la política, miren, en las aldeas, pues, vivían varios clanes, es decir, como varios grupos de familias. Cada aldea tenía un jefe. Ese jefe gobernaba con la ayuda de un grupo de personas que estaba constituida por una asamblea. Esa asamblea estaba compuesta por los jefes de cada clan. Esos eran los que le ayudaban a gobernar, ¿sí?, al jefe de la aldea. Hoy en día es diferente, pero todo el desarrollo de la democracia y del gobierno se ha tomado desde estos antecedentes de la prehistoria. División, miren, división del trabajo. Resulta que la existencia de los excedentes, es decir, como se cultivaba en exceso, entonces no todo se podía consumir.
o no se lograba consumir, sino que se reservaba un excedente, porque no, y eso le permitió a la población que se abandonara en ciertos periodos el trabajo de la tierra, para dedicarse ¿a qué? A otros tipos de actividades. En las aldeas neolíticas se inició la división social del trabajo. ¿Por qué? Porque los unos se dedicaron a producir los alimentos. Los otros se dedicaban a crear objetos necesarios para los integrantes de la comunidad. Esos eran, por ejemplo, los artesanos. Otros se dedicaban a dirigir las relaciones espirituales de la comunidad. Entonces, por eso surgían los chamanes, surgían los sacerdotes, surgían estos seres espirituales que orientaban la vida religiosa de las aldeas. Realizaban plegarias, sacrificios y ofrendas. Luego, entonces, la división del trabajo generó gradualmente diferencias de riqueza y de poder entre los habitantes de la aldea. Así, sencillamente, algunos dedicados a cultivar, otros a recoger y a conservar los alimentos para que no se dañaran, otros inclusive otros a criar los hijos y a cuidar las casas. Todo esto entonces permitió una división del trabajo. Nelson, Sí, niña. hay algunos que alzaban la mano al final, ¿o qué? Pues lo digo porque, por ejemplo, Soto en la primera dijo que a él le gustaba que fuera, que también se podía de vez en cuando en el momento que el muchacho. Entonces, no sé usted qué opina. Pues no hay problema, Miriam, sino que usted entonces está pendiente de eso y le da la palabra, le habilita el micrófono y apenas haga la pregunta, lo cierra. Bueno, ¿Listo? sí. Eduardo me ayuda. Sí, profe, con mucho gusto. Hay 3 estudiantes que tienen levantados a la mano. No sé, sí, bueno, Laura Daniela le va a habilitar entonces, tiene la mano levantada. Es como para que variemos ahí, miremos. Está muy bien. Laura Daniela, active el micrófono que yo desde acá ya le activé. Laura Daniela Arias. Profe, es que lo que pasa es que ahorita a mí no me quería entrar a la reunión por la clave, pues no es la que empieza por 838, sino la que es que eso ciclo 3 y a mí no me quería entrar. Ya después me entró, a mi compañera Valentina tampoco le quiere entrar. Entonces, pues no sé si de pronto pasó algo. Ah, pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, sí. Pero los demás entraron, quiere decir que hay alguna cosa que tiene que ver No, con dile que escriba bien la clave, que es eso. un asunto entonces desde su No, casa. profe, sino que la hemos escrito muchas veces, pero no nos quiere entrar. Entonces está malo el internet. Tiene problemas con el internet desde su casa o el computador, porque si entran tantos, es porque sí es la clave correcta. Ya van 123. Entonces sí. Sí. Bueno, continúa entonces. Gracias. Okay. Las actividades económicas que desarrollaron en estas sociedades agrarias. Miren, una de las principales actividades económicas fue la agricultura. De ello ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque se cultivaron principalmente lo que tiene que ver con los cereales. Esos fueron los primeros alimentos que se cultivaron. El trigo, la cebada, la avena, el centeno. Y la otra actividad que se desarrolló en esta época de las sociedades agrícolas y agrarias fue la ganadería. Entonces, hablamos la semana pasada de las vacas, ¿sí? Las ovejas, que son rebaños y que son grupos de animales que sirvieron para su alimentación y obtuvieron de ellos, de estos grupos de animales, se obtuvieron grandes beneficios, como por ejemplo la lana y la piel. Y si hablamos de la vaca, pues obviamente la leche principalmente. Bueno. Hasta los cachos. Hasta los cachos sirven. Los cachos para hacer cosas, para hacer... Esas patas de las vacas sirven también. No solamente los cascos, sino las patas también para hacer gelatina. Bueno, miren, en esta época del Neolítico, las sociedades humanas
realmente desarrollaron herramientas que ya no eran solamente de piedra, también, y no eran rústicas, ya eran más trabajadas. ¿Por qué? Porque ya tenían un sentido más amplio de las cosas y trabajaron el hueso, la madera. ¿Para qué? Para hacer instrumentos y herramientas que les servían para el día. También aparece en esta época, muchachos, herramientas hechas en metal, ¿sí? El primer metal fue el cobre, porque se encontraron muchas minas de cobre. Entonces, claro, descubrieron que con ese cobre podían hacer herramientas al fundirlo. Luego, vieron que el cobre empezó no solamente a escasearse, sino que todo el mundo estaba utilizando el cobre. Descubrieron una aleación, es decir, una combinación del cobre con el estaño, dando origen a un segundo metal que fue el bronce. Y el bronce es un metal un poco más duro, entonces más sólido, más fuerte, y entonces sirvió para hacer herramientas. Con el tiempo descubrieron el hierro. Miren, el hierro fue un metal, o ha sido un metal fino, duro, duradero, y descubrieron minas de hierro, cómo a través del proceso de extracción y de fundición lograron crear herramientas y hasta armas de hierro, ¿sí? Entonces, para que vean, utilizaron varias técnicas como el martillado, la forja, la fundición, el vaciado y el moldeado para hacer objetos y para hacer vasijas y para hacer herramientas y para hacer armas inclusive. Bueno, en la vivienda la construcción era un poco rústica, pero igualmente dependían de las condiciones climáticas, ¿sí? Y entonces utilizaban un material diferente dependiendo pues del clima. La forma de vivienda variaba en cuanto a los materiales disponibles. Utilizaban la madera, la paja, el junco, el barro, otros materiales de poco peso. Vivían en casas modestas de adobe, porque pues, el adobe es una especie de arcilla, una especie de combinación que con eso lograban afianzar la madera, los palos inclusive, sí, para amarrarlos, para afianzarlos y convertirlos en muros para levantar sus casas. Bueno, los alimentos. En el Neolítico se comenzó a cultivar y a conservar alimentos. Miren, no solamente el cultivo, sino la conservación de los alimentos. Descubrieron que podían salar la carne, secarla al sol, ¿sí? Porque como no había nevera, como no había energía, pero entonces el sol permitía curar la carne y eso facilitaba que la carne no se pudriera, que no se dañara y que se pudiera conservar un poco, pues unos pocos días más. Se desarrollaron técnicas de cestería, elaboración de cestos y cerámica para almacenar líquidos y alimentos. Apareció el comercio con otros pueblos y grupos de la misma región. Entonces, miren, otra actividad fuera de la agricultura y la ganadería fue la aparición del comercio. Entonces, para que se note que también es otra actividad que apareció en esta época de las sociedades agrarias. Bueno, segundo tema. Muchachos, el segundo tema corresponde a la historia de las migraciones humanas, ¿sí? Y es importante, este fenómeno lo hemos seleccionado porque es muy actual, El orden mundial ha trazado muros invisibles que establecen quién puede cruzar y quién no, tristemente. Aún así, muchas veces las crisis económicas u oportunidades de mercado han determinado grandes migraciones que han impactado no solamente a Colombia, sino al mundo entero, ¿sí? Después les voy a mostrar 3 ejemplos en Colombia y a nivel mundial algunos ejemplos de migraciones que se han dado. Uno de los aspectos más fascinantes del ser humano es su capacidad para desplazarse, ¿sí? Miren, si pasamos de las sociedades agrarias, encontramos que allí se asentaron.
pero también se produjeron muchas dificultades y muchos problemas, a tal punto que si no lograban adaptarse tenían que salir por diferentes situaciones, y no era convertirse en nómadas, pero sí era migrar, o sea, desplazarse de ese lugar, desplazarse a otro lugar con menos problemas. Uno que pues podría darse que fueron atacados, esas aldeas pudieron ser atacadas por otros pueblos enemigos, y que entonces ¿qué pasó? Tenían que desplazarse, tenían que emigrar a otros lugares. Yo recuerdo aquí una película que se llama, por ejemplo, Apocalipto, también. En ese Apocalipto se muestra también un proceso migratorio de unas comunidades indígenas. Bueno, y varias películas que han mostrado cómo los grupos humanos han tenido que desplazarse, han tenido que emigrar, salir de su tierra y desplazarse, en forma forzada o no, pero hacerlo. Bueno, la historia de la humanidad es en gran medida la historia de millones de personas caminando a lo largo del mundo en busca de un lugar mejor en el que vivir. Y solo durante el último puñado de años parecemos haberlo encontrado al fin. Aunque pues la violencia del mundo y la situación del clima, miren, los fenómenos climáticos también han generado que las comunidades no estén tranquilas y que tengan que buscar sitios mejores para vivir. Pero no todo el mundo, por supuesto, ni en los mismos lugares. Tenemos entonces que se desplazaron inicialmente los pueblos del África hacia Asia, y de Asia hacia América, y de Asia hacia Australia, también de Asia y de África hacia Europa. De manera que este proceso es un proceso complejo de migración humana. El trayecto del hombre antiguo es realmente homérico. ¿Por qué? Los primeros homínidos encontrados en el África se desplazaron hasta lograr llegar a las Américas, que no fue en un tiempo muy corto. Sí, eso fue en un tiempo muy extenso, pero igualmente, muchachos, se logró desplazar. Las comunidades humanas se desplazaron por diferentes lugares, como vimos la vez pasada. Uno de ellos fue el estrecho de Bering, ¿sí? En el norte de Asia, cerca a Siberia. Y entonces esos grupos humanos se fueron desplazando, el tiempo lo permitió, y lograron pasar a América, y así fue que se pobló. Pero también formaron comunidades que desarrollaron una gran cultura. Bueno, tenemos realmente, a ver, aquí queremos es que ustedes entiendan que los grupos humanos se fueron expandiendo y viviendo o ubicándose en diferentes partes del mundo. De esa manera fue como se poblaron los continentes. ¿Sí? Bueno, ¿cuál fue el resultado? El resultado, muchachos, es que todos los no africanos podemos rastrear un antepasado común en nuestro particular árbol genealógico. Nosotros tenemos en nuestros genes un montón de, digámoslo así, de combinación de razas. Sí, nosotros no somos razas puras, porque a través de las migraciones se han mezclado las razas. Bueno, que yo vuelva a reiterar el proceso de la migración humana, sí, porque mire, esta migración humana ha sido consecuencia de guerras, desastres y del clima. También problemas económicos. En fin, esto se convierte como en las causas de la migración humana. Bueno, ya de esto hemos hablado un poco. Aquí les traigo una imagen. Más adelante les voy a contar que a este grupo de humanos
pertenecen a Birmania, ¿sí? A Birmania. Es una tribu de Birmania que por problemas de violencia y de guerra interna tuvieron que desplazarse hacia otros lugares. Migración se define como un desplazamiento de un país o lugar a otro. Desde que los primeros humanos empezaron a salir del África, nuestra especie humana ha estado en constante movimiento. Incluso hoy, el 3% de la población mundial, sí, más o menos, esto es un valor aproximado porque ha aumentado en estos últimos años, ha aumentado la población enorme. 258 millones de personas, quizás más, viven fuera de su país de origen, ¿sí? Y yo les contaba las pasadas, un ejemplo es, por ejemplo, España y Estados Unidos. Estos dos países han recibido migraciones latinas enormes, ¿sí? Gran cantidad de población latina. La migración puede ser voluntaria o forzosa, puede ser interna y externa, es decir, los tipos de migraciones que vimos la vez pasada se han dado a través de la historia y han configurado nuestro mundo. Bueno, miren, esto no, todavía no. Aquí se muestra, muchachos, cómo lo que les estaba contando ahorita en este mapa de África, ¿sí? El Homo sapiens y los primeros homínidos, miren cómo se fueron desplazando hacia un lado de África, hacia el sur del África, hacia el norte de África, pasaron a Asia. Los de Asia, bueno, estando aquí en Asia, se ubicaron y se desplazaron, migraron hacia Europa y luego hicieron el recorrido por la India, llegaron hasta Australia, pasaron también a la China, Japón, y luego a la zona de Siberia, que es el norte de Asia, pasaron a Alaska, que es el continente, hace parte del continente americano, y miren cómo se fue desplazando lentamente la población hasta el territorio de las Pampas argentinas, ¿sí? Mírenlo ahí. Bueno. Es probable que estas migraciones fueran la consecuencia del clima, posiblemente, ¿sí? De hecho, recuerden que habíamos hablado del periodo del hielo, de las glaciaciones. Claro, entonces ellos estaban buscando unos lugares más cálidos en donde poderse ubicar y vivir. Entonces el clima fue un factor determinante para que se produjeran las migraciones. Miren, también la guerra, el colonialismo. El colonialismo se presentó en las comunidades antiguas porque siempre se ha presentado ese fenómeno. Y entonces, ¿qué? Llega un grupo de personas y va en busca de un territorio, coloniza ese territorio. ¿Y qué pasa? Si hay gente en ese lugar, o sea, originarios de ahí, regularmente, ¿qué hacen? Desplazarlos. ¿Para qué? Para los colonos asentarse, los colonos que vienen de otros lugares se asienten ahí y se producen así otro tipo de migración. Los antiguos griegos expandieron su dinastía con una larga lista de colonias. Ellos fueron grandes colonizadores, los griegos. Los romanos también. Enviaron a sus ciudadanos al norte, llegando hasta Gran Bretaña y formaron un gran imperio. Hay una película muy importante, muy linda, que se llama El Gladiador. Y allí, inicialmente, se muestra cómo los romanos estaban conquistando territorios, estaban expandiendo su poder a territorios que no eran de ellos, pero que por el dominio lograron apoderarse de estas tierras y extender su imperio. Bueno, la China imperial también empleó su ejército para expandir sus fronteras y
albergó a refugiados en zonas fronterizas aún más remotas. ¿Esto para qué? Para decirles que, miren, también el Imperio Chino produjo migraciones como efecto de su control sobre los territorios que ellos querían colonizar. Bueno, entonces, la migración ha estado caracterizada y dificultada por la guerra, el esclavismo y la persecución. Miren, los judíos huyeron de sus territorios ancestrales tras las olas de exilio y la destrucción de Jerusalén en el año 70. No solamente los judíos se desplazaron o lograron una migración por el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, sino también, vea, desde el año 70 después de Cristo también se produjo un desplazamiento de los judíos de su territorio. Ese desplazamiento creó lo que se llama la diáspora. Bueno, también los británicos también formaron un gran ejército y a través de la colonización desplazaron a muchos territorios oriundos de sus lugares. Uno de ellos, por ejemplo, en Palestina y en la India, que ellos se apoderaron de estos territorios. ¿Y qué pasó? Las poblaciones originarias o originales de allá tuvieron que emigrar, porque o unos se quedaban sometidos al Imperio Británico y otros que no reconocían el Imperio Británico tenían que desplazarse, es decir, tenían que emigrar a otros lugares. Bueno, también la guerra de Vietnam. En el año 1968, Estados Unidos ingresó en Vietnam y desató una guerra, muchachos, allá. Pues, ¿qué pasó? Dándose digamos, un desplazamiento migratorio, una crisis humanitaria por el desplazamiento de las personas. También tenemos ejemplos en Siria, ¿sí? En Siria. Bueno, miren, las crisis migratorias han puesto presión en los recursos europeos, en los recursos a donde llegan las personas. Han provocado la xenofobia, que es el odio hacia los extranjeros. Sí. Y recuerden, como yo les estaba contando, mire la situación de Estados Unidos hoy en día por la muerte de varios negros a manos de los policías blancos, y eso ha generado un caos administrativo, económico y político allá. ¿Por qué? Se ve que es esa xenofobia enorme que está creciendo en Estados Unidos, pero que no debería ser así, porque hay un principio muy importante humano, que es que la igualdad, todos somos iguales, ¿sí? Así seamos de distinto color, pero todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. ¿Qué va a hacer este tema de los derechos humanos? Va a ser otra guía posterior. Bueno, en el futuro, el cambio climático podría provocar aún más desplazamientos masivos. El cambio climático, que es otro tema que vamos a desarrollar en el futuro, ¿sí? En la próxima guía vamos a tener que ver los fenómenos naturales, los fenómenos climáticos, y uno de ellos, o una consecuencia de ello, es el cambio climático, muchachos. Entonces, resulta que todos estos fenómenos ¿qué han provocado últimamente? Pues desplazamientos de personas, ¿sí? Desplazamientos de comunidades. Creo que, si no estoy mal, abajo, y Edward me puede ayudar a recordar un pueblo, no sé si fue en el Putumayo, un pueblo que fue arrasado en una noche cuando hubo un desbordamiento de una quebrada y arrasó
con muchos barrios de ese municipio. Sí, No sé profe. si Mocoa, ¿cuál era Mocoa? Sí, es Mocoa. Creo que fue Sí, Mocoa. sí, y este pueblo entonces sufrió el desplazamiento producto de un fenómeno natural. Entonces muchas personas tuvieron que emigrar a otros lugares, pedir posada en otros municipios, en otros departamentos, porque arrasaron, este fenómeno natural arrasó con las casas de ellos. ¿Listos? Bueno. Ejemplos de migraciones externas. Miren, vean. El primero se dio, miren, el éxodo bíblico. En el Antiguo Testamento podemos ver un ejemplo de migración externa cuando de Egipto se parte hacia la tierra prometida, ¿sí? En Egipto estaba el pueblo de Israel y entonces el pueblo de Israel le dijo al faraón, ¿por intermedio de quién? De Moisés, que los dejaran ir, ¿sí? Que ellos tenían una tierra que les había prometido Dios y el faraón no quería y no quería. Bueno, eso es un ejemplo, hasta que por producto de las plagas de Egipto, entonces los dejó salir y, y bueno, pasaron mucho, ese pueblo de Israel pasó 40 años migrando, es decir, desplazándose de un lugar a otro, tratando de encontrar la tierra prometida por Dios. Las migraciones desde Europa a mediados del siglo XIX hacia diferentes partes de América del Norte, de América Central y de América del Sur, como escapatoria política e ideológica de sus lugares nativos, pero también en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Entonces, hay muchas personas que, se desplazan no solamente de América, sino también de Europa. Se hace una migración inversa. Sí, algunos europeos salen y buscan sitios mejores en América del Norte, en América del Centro, en América del Sur, pero también los habitantes de esta región de América también buscan otros lugares en donde ubicarse, en donde establecerse, y los sitios preferidos son Europa, ¿sí? Porque Europa es un sitio que contiene grandes condiciones de vida. Tercer ejemplo de migración externa es el que se da en Siria. ¿Por qué? Recuerden, en este país convulsionado, con país árabe, se presenta un problema, una guerra interna, y entonces muchos sirios se, se desplazan hacia Europa, inclusive después hacia cualquier otro país, pero principalmente hacia Europa, Italia, Francia, Inglaterra, España. Bueno, en el año 2015 se incrementó el éxodo o migración externa desde Siria hacia Europa mediterránea de miles de personas que huyeron del conflicto armado en este país. Cuarto fenómeno, cuarto ejemplo, están las olas migratorias forzosas por las guerras mundiales. Provocaron que miles de personas viajen hacia destinos más pacíficos, lejos de sus países en guerra, a fin de huir de dicho destino bélico. Resulta que tenemos que aquí en Colombia se llegaron migraciones árabes, migraciones judías, sí, migraciones, tenemos venezolanas también. Vamos a ver si... inclusive japonesas. Aquí lo traigo en esta diapositiva. Los flujos migratorios, ya sea por tierra, por mar o aire, han permeado las fronteras colombianas. Tantos han sido los viajeros que han pisado nuestras tierras, que algunos estudios han podido evidenciar que han llegado muchos árabes, muchos judíos, muchos japoneses y muchos venezolanos. Que no sean los únicos, porque también hay italianos, pero hay turcos también,
pero estas comunidades han llegado aquí a Colombia y se han asentado. Miren, la migración árabe, principalmente sirios, libaneses, palestinos y jordanos, se ubicaron en la costa norte de Colombia, ¿sí? En Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Maicao. Miren, en Maicao hay una gran comunidad islámica. Recuerden que los árabes, la mayoría de los árabes, tienen como religión el Islam. Bueno, entonces en Maicao hay una gran comunidad árabe, islámica, y tienen una construcción, un templo muy famoso, que es el templo en donde van a adorar al dios Alá, ¿sí? Y es muy bonito. Bueno, estos árabes, sirios, libaneses, palestinos y jordanos, que no son los únicos, pero son estos pueblos que llegaron a las costas de Colombia y ¿saben qué hicieron? Se asentaron allí y crearon empresa, crearon comercio, es decir, fundaron negocios, se dedicaron al comercio, a la venta de productos y ellos son grandes comerciantes. Bueno, la migración judía, o sea, otro pueblo que llega a nuestro territorio colombiano. Sí. Quizás, como les dije ahorita, desde el año 70 después de Cristo y el pueblo judío vivió un desplazamiento forzoso, ¿sí? Y a través de toda la historia, incluyendo la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto nazi, también toda la población judía, mucha fue masacrada en esa guerra, y otros lograron huir, lograron emigrar, salir y ubicarse principalmente aquí en Colombia. También se ubicaron judíos. Aquí se dice que los judíos fueron atacados por la Inquisición española. Como ellos no eran de religión católica realmente, en cambio los españoles sí, ellos atacaban al que no fuera cristiano, a pesar de que los judíos tenían una religión o tienen una religión monoteísta como los católicos. Bueno, tenemos la tercera oleada migratoria, que son los japoneses, y llegan a Cali, Valle del Cauca. En esta región, muchachos, se asentaron grupos de japoneses, ¿sí? Y ellos, pues aquí se dice, se dedicaron a la agricultura y a la jardinería, sí, pero también al negocio también. Pero eso quiere decir que nosotros, los colombianos, tenemos grupos de personas que vinieron de otros lugares y que los hemos recibido y acogido. El cuarto grupo son los venezolanos. ¿Listos? Entonces también ellos han sido recibidos de la mejor manera por el pueblo colombiano, sino que a través el problema de la pandemia que se dio por estos días, ha generado que la población venezolana o muchos de los venezolanos quieran regresar a su sitio de origen, a su país de Venezuela. Eso también se llama migración, ¿cierto? Bueno, en términos generales era para mostrarles dos temas. El primero era, y gracias, pues, gracias, era las sociedades agrarias, ¿sí? Los grupos humanos que se dedicaron a la agricultura y que se dedicaron a la ganadería y por ende también al comercio. Y el segundo tema
el fenómeno de las migraciones, que es un fenómeno actual. Eso no es solamente de Colombia y eso no es solamente de Bello, porque en Bello también se ha recibido mucha gente desplazada, porque hay desplazamientos internos y hay desplazamientos externos, por múltiples causas. Entonces, muchachos, ahora sí, gracias por escucharme. Y Miriam, aquí no está Miriam y Edward, ahora sí podemos dar la palabra y miremos a ver quiénes son los que, o si ustedes tienen algo que agregar, pueden hacerlo. Ay, no. Miriam. Eduardo, háblese un momentico, que es que estoy aquí. Muy bien, no hay problema. Gracias, profe, gracias, Nelson, por la exposición. Pues básicamente quería como expresar algo sobre el fenómeno de las migraciones, más que sobre el otro tema muy interesante. Muchas gracias, profe. Y es como más un deseo. Ojalá todas las migraciones no tengan que hacerse hoy día por una catástrofe natural, no tenga que hacerse por una guerra, no tenga que hacerse por una situación, digamos, de hambruna, que también se da en muchos lugares, en muchos territorios en el mundo, sobre todo en lugares donde la agricultura es muy escasa, como en países africanos. Ojalá el tener que desplazarse no se dé por esas causas, sino que sea también un asunto de voluntad, que sea el deseo de una familia o de una persona de emigrar a otros territorios y conocer las culturas y aprender de otras personas, porque también es claro que en la medida en que nosotros nos movemos, nos desplazamos, pues también aprendemos mucho más del mundo en que vivimos, ¿cierto? Pero que esto no sea forzado, porque Colombia es un país, si no me equivoco, es el país, uno de los países en el mundo que más desplazamientos forzados por cuenta de la violencia tiene. No sé si está en el primer lugar o en los 3 primeros, pero está por ahí cerca, no lo recuerdo muy bien. Y es una situación lamentable cuando alguien tiene que abandonar su tierra, su gente, para proteger ya la vida, porque hay grupos al margen de la ley en esos territorios, no solo territorios rurales, como el profe Nelson terminó diciéndolo, también hay desplazamientos urbanos, también tenemos incluso vecinos que se han tenido que ir porque han amenazado sus familias en esto de las luchas por los territorios y las plazas, digamos, de vicio. Es un fenómeno supremamente importante, supremamente actual, y nosotros pues nos vemos necesariamente forzados a participar de eso también. A la institución educativa todo el tiempo llegan personas de diferentes orígenes, diferentes municipios, diferentes regiones del país, de otros países, en este caso sobre todo compañeros venezolanos, y muchos de ellos no deseaban precisamente esos cambios. Igual tenemos que aceptarlos, asumirlos y ser muy respetuosos, evitar lo que el profe dijo en algún momento, que es la xenofobia, la discriminación, el odio al extranjero. Imagínense usted en una situación de desplazamiento, teniendo que gestionar comida, vivienda, vestuario, y además soportando un montón de gente que te está criticando, que te está cuestionando, y esto no va a parar acá, muchachos. Las migraciones están desde el comienzo de la humanidad, porque antes las sociedades, como lo ha explicado bien el profe Nelson, han sido nómadas. Lo primero es el nomadismo y de a poco se van sedentarizando. Se crean las culturas, los pueblos, etcétera. Esto no se va a acabar, es normal que el hombre se desplace, es normal que haya cruces culturales, es normal que llegue alguien en algún momento acá, y más con las crisis mundiales, el cambio climático, que hable una lengua diferente, o un indígena que viene del interior de nuestras selvas y que lo tengamos con nosotros. Eso va a pasar muy pronto en un aula, en un espacio, y nosotros cómo vamos a reaccionar frente a esa diferencia.
con chistes, que mira al pelo, que mira no sé qué. La prudencia, ¿cierto? Prudencia, mucho respeto porque no sabemos la historia de vida también de esos seres humanos, las tragedias que tienen. Profe, muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a usted, Eduardo, muy bien por esa ampliación. Pero Miriam, usted mira Sí. quién tiene la mano levantada, o quién quiere preguntar, o quién quiere decir algo. Ah, no veo a nadie por ahí en la... Yo le Eduardo, ayudo. Eduardo, mira un momentico ahí mientras yo voy Miguel diciendo Ángel algo. Rivera. Miguel Ángel. Tengo a Miguel Ángel Rivera. Ya, entonces dele... Le voy a dar la palabra y él activa el micrófono. Miguel Ángel Rivera Ceballos, activa tu micrófono, por favor. Listo. No, actívelo. Bueno, entonces Tomás Vergara Pérez de Sexto 1, active su micrófono, por favor. Tampoco. el micrófono que haya bajito, muchachos, por favor. Tomás Vergara ya activó su micrófono en Sexto 1. Ah, Tomás, hola. Tomás, sí, ya. Bien, profe, ¿y usted? Hola, Tomás. Profe, Tomás, hable. Vean, en mi casa está esto, vean. Esto es para religión. Yo lo iba a llevar un día al colegio, pero el día que yo lo quería llevar comenzó la... Y se lo quería mostrar a la profe Miriam, porque esto es mucho sobre la religión. ¿Y qué quería, qué decía o qué quiere hacer como enfatizar qué papi? Esto, sí. Profe, vea. Esto lo trajeron del Vaticano y son esencias benditas. Vea. Acá tiene unas oraciones. Acá Bueno. debajo tiene otras demás. Bueno, Dios mediante nos dará vida para verlas, yo y olerlas. Para verlas y olerlas, qué bueno. Muchas gracias, Tomás. Profe, vea. Y esto, para que... Esto sirve mucho para quitar las malas energías y también sirve para exorcismo. Oh. Bueno, hay que mirarlo porque no sé realmente qué es eso. Pues hay que mirar, yo no sé. Uno no puede decirle sí a todo, vamos a ver, no sé, papi, ¿yo? Gracias, Tomás. Mira. Tomás, muy amable. Gracias, papi. ¿Y su mamá cómo sigue? Tomás, ¿cómo sigue la mamá? ¿Bien? Sí, bien. Bueno, saludos. ¿Quién más quiere preguntar algo? Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. José Emiliano Pulgarín, active su micrófono, por favor. José Emiliano. Profe, ahorita está hablando de que es normal ver personas que hablen otro idioma. Y como usted dijo que cualquiera puede tener un vecino, exactamente yo tengo uno que yo siempre que venía del colegio, yo llegaba, pasaba al ladito de la casa y escuchaba pues el cómo hablaba y eso era todo raro. Yo como que, que está hablando? Eso está muy bien que lo menciones, José Emiliano, porque, claro, lo primero que hay frente a la diferencia es la sorpresa. Y una de las cosas que más sorpresa causa es la lengua. Y es la imposibilidad de comunicarse a través del lenguaje hablado o escrito con otro. Frente a eso hay que ser muy paciente y muy prudente y más bien tener una disposición para aprender del otro, ir acercándose como pueda con las señas. Hay señas universales, por ejemplo, usted puede decirle a alguien que tiene hambre o que le agrada conocerlo sin necesidad de utilizar la palabra. Entonces es sobre todo eso, ser muy prudente, respetuoso con ese vecino extranjero. Hay países, y ya con esto paso para no acaparar el tiempo, en el que es muy común que haya gente de diferentes procedencias. El profe lo mencionó ahorita, Europa
y Estados Unidos pueden ser esos ejemplos. Hay personas de todos los lugares, entonces es como una torre de Babel, lenguas diferentes en todo lado, ¿cierto? Y hay que encontrar un respeto a pesar de esas diferencias. ¿Listo? Bueno, Gracias. y ¿Quién Tomás más? Vergara de Sexto Uno, ya. Esteban Rivera, le voy a dar la palabra para que active su micrófono. Esteban Rivera de Sexto 4, actívalo. Bueno, entonces mientras él lo activa, Alejandro Tequia aborda. Actívalo. Sí, Alejandro. 5 minuticos para yo colocar un videito de 5 minutos ahorita, ¿yo? Ya. Ah, no, pues. O ya no hay tiempo. O en la próxima. Sí, Sí, ¿Ah? claro. la próxima. ¿Ah? O ahorita, es que no, es que solo, es como estamos hablando de la civilización antigua, yo quería como mostrar algo ahí de la parte religiosa de los griegos, pero así para niños, algo sencillito. Ok. Isaac. O dejamos las preguntas para como quieran después del video. Sí, no, es como para no quedar así sin participar. Bien pueda, profe. Entonces. A ver. A ver, o vayan hablando y... Ay. Quería ver que... Vayan hablando si quiere ahí, o no se puede hacer. Vaya hablando mientras tanto, que es que... En Compartiendo. otra persona que Sí, mientras tenga la tanto. mano levantada para que... Sí. Rivera. Sebastián también tiene la mano levantada, mire a ver. Esteban, active pues su micrófono. Rivera. Sexto 4. Nada. Alexandra Vivas le va. Profe. Ah, ya, Rivera ya está. Bueno, bien podas. ¿Quién? ¿Me escuchan bien? Sí. Profe, era Cuéntenos. para contarle una cosa sobre la Nueva Granada. Cuéntenos. Usted sabe que Ecuador, Venezuela y Colombia eran un mismo país, que Sí. se llamaba la Nueva Granada. La Gran Colombia, ¿cierto? La Gran Colombia. Ujú. Sí. Usted es Stephanie, la mamá de Paulina. O es la chica. Sí. ¿Y cuál es la pregunta, Esteban? Ustedes no saben cómo es la bandera de la Nueva Granada, si era así como la que tenemos ahora o la de antes. Yo no recuerdo. Yo tampoco. Hay que, si quiere, consultamos y le enviamos quién es su director de grupo, es esto 4. Miriam. Ay, bueno, sí. Espérate. Ya, lo detengo. No, de una vez. Vamos a conocer uno. Vea, Amplíelo. este es... ¿Ah? Amplíelo, Miriam. Sí, espere. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más No importantes es tan de la fácil para mí humanidad. muchas Hoy vamos a viajar a Lo la amplío, antigua pero Grecia. no sé de dónde. Acá, La antigua no sé. Grecia Mira, comienza en el año No lo puedo dejar 1200 así. a.C. y acaba en el año Ah, 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto Ay, al mar no sé de dónde ampliarlo, Mediterráneo la y al verdad. mar Egeo. Miriam. Un territorio Sí. que comprendía Ah, una gran Páralo un península. momentico, por favor, yo te indico. En la parte de abajo que hay como, La manito. en la parte inferior derecha, el icono que hay en la parte inferior derecha de su pantalla, ahí en YouTube, que hay El como extremo. en el Hay extremo más. inferior derecho. Un cuadrito. Cuadrito, sí, hay un cuadrito. Ahí amplías la pantalla. Le da un clic ahí se amplía. No. En el extremo inferior derecho. No da. Ahí dejaste de transmitir. Sí, alguien sí. Ay, no. Hágale, profe, vuelva a compartir. Y ya le voy a consultar sobre la bandera de la Nueva Granada. Yo creo que tiene los colores actuales. Ay,
No No sé por qué. importa, hágale. Ahí de todas Póngalo a maneras rodar. se ve, ahí se ve, sí, lo puede poner. No, es que yo siempre he sabido que la cosita no es que, pero no sé por qué ahora no sé. Bueno, lo hago así y ahorita Sí, sí, pues, igual se ve, igual, pues bueno. desde acá se ve. Muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra Se fue, de una tercera. no. En la antigua Grecia, las... No. Bueno, Ahora sí. no. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como podéis No, ver, este es de Egipto. de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. Es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3.000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios, pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Listo, ¿me escuchan? Sí, Miriam, claro. Hay Hágale.
hay tanto por decir. Vea, esto, la próxima vez yo creo que voy a dar un video sobre esto, mire. ¿Por qué estoy preocupada? Este es el ojo de Osiris, ¿cierto? Él es un dios egipcio. Resulta que hoy está más vigente que nunca. Y si usted viera la historia de ellos como es de horror, pues bueno, pues digamos, eso es una opinión personal. No estoy de acuerdo con ellos y es horroroso, pues como toda la historia que enmarca lo del ojo de Osiris. La primera vez la vamos a ver. No quiero hacer propaganda con ello, lo que quiero es que tomemos conciencia. Hoy, le digo hoy cómo se manifiesta. Mucha gente, unas conscientes y otras inconscientes, se tapan un ojo. Se toman fotos tapándose un ojo, haciendo la figura de la mano, formando el del 176. Y usted dirá, ay, qué bobada. No, usted sabe que nosotros como seres humanos estamos llenos de signos. Unos signos son símbolos, son figuras. Este, por ejemplo, es un símbolo. Y hoy más que nunca ustedes, si se meten en la red, se dan cuenta que ese signo lo tienen ahora. Inclusive hasta hay camándulas que le han puesto ojos. El ojo de Osiris, el ojo que todo lo ve. Entonces, o sea, que eso tiene una connotación, digamos, de Illuminati, para nosotros los creyentes cristianos en general, porque hasta los hermanos cristianos también están como en esa alerta de que todos estamos con ese sentido de lo de Osiris. Se toman una foto y se tapan un ojo, hacen la figura con la mano. Entonces me parece que esto muchas personas lo hacen inconscientemente y por eso me gustaría que habláramos de eso, porque ha tomado mucho auge y la mayoría de los artistas y del mundo hoy del cine y cantantes están utilizando mucho ese signo, el signo del ojo que todo lo ve, el signo de Osiris. Pero bueno, eso la próxima Claro que clase sí, Miriam. vamos a hablar de Osiris, perdón. Vamos a hablar un poquito de eso, sino que los dejo ahí como pendientes. El video de hoy, así sea cortico, hoy tiene vigencia. Mire que nosotros hemos hablado de las pirámides de Egipto y mire que todas las pirámides son realmente lugares para enterrar a los faraones, o sea, que eran realmente lugares para establecer la importancia que para el pueblo desde las civilizaciones antiguas han sido la parte religiosa. Lo colocaban como momias para conservarlos, le colocaban también sus pertenencias porque creían también desde ese entonces ya estaban creyendo en la eternidad, en que al ponerlos con todos sus elementos religiosos iban a meditarlos en la siguiente. Inclusive estuve leyendo en algunos lugares donde aparece que, por ejemplo, la cultura china también, y hasta llegaban a matar los mejores guerreros que para que en la otra vida le siguieran sirviendo al faraón. En China también. Entonces, mire que la parte religiosa siempre ha estado acompañando toda la historia de la humanidad, desde sus comienzos hasta ahora. Ahora hemos aprendido, antiguamente ellos comenzaron directamente, que ya hemos visto con mitos, con leyendas, que ya luego con el tiempo ya no eran tanto mito y leyendas, sino que ya se constituyeron las religiones. Entonces, todos esos temas para dejarlos así como en expectativa, porque la próxima clase, Dios mediante, hablaríamos un poquito lo de Osiris y un poquito sobre la cultura mesopotámica en la que está directamente con los semitas, que tienen que ver con los judíos, que pues hablando de la parte religiosa y la que está como más cercana a nosotros. ¿Listo? Entonces, como para darlo motivado y espero que hayan aprendido de este video, que es muy, muy de niño, pero mire que a todos nos sirve porque es muy ilustrativa de todos modos. Gracias. Bien puedan Nelson. No, ya habilitar el chat. Miriam, ya puedes cerrar, dejar de compartir pantalla. Ya habilité y habilitar el chat para que ellos se registren. Darle las gracias a todos los chicos y chicas, a mis compañeros también, por escucharnos, por estar aquí presentes en este bloque académico. Desearles un feliz día y cualquier inquietud, entonces hacerla saber a los directores del grupo principalmente o a través del correo. Los desesto a mi correo, nelsonsierra284@gmail.com o al correo de Edward, los grupos de séptimo. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que hayamos aprendido.
Vea, nadie comienza de cero. La prehistoria sirve para que uno se ubique y entienda lo de ahora. Diga, vea, si los demás antiguamente tenían su formación, digamos, económica, social, religiosa, hoy también tenemos que apropiarnos y mirar a ver como seres humanos, seres en contexto, qué estamos haciendo, qué podemos mejorar como seres que hacemos historia. Lo que hoy hacemos será historia mañana. Nuestra propia historia y la general. Habrán una historia más importante, pero cada uno tendrá su propia historia y la estamos haciendo todos los días, como un cuaderno. Todos los días estamos marcando historia. Ojalá que la historia sea buena. Ximena Muñoz está pidiendo la palabra. Listo, ya le va la bandera de la Nueva Granada. ¿Es esa? No. No. Sí, de lo que lo... qué bien, sí. Vea, vertical, rojo, azul, amarillo. Es la bandera tanto de la Gran Colombia como de la Nueva Granada, el que preguntó ahorita. Vea, qué interesante. Y hoy la bandera de esos países todas son parecidas, ¿cierto? Solo lo distingue un signo. Colombia no tiene ningún escudo. Venezuela tiene escudo, ¿cierto? Lo distinguen son ciertos detalles. Una estrella, sí. Ecuador, Venezuela y Colombia tienen los mismos colores. Sí. Qué bueno ese dato, qué bueno, porque eso es parte, eso no es historia, eso en ese momento es lo que nos representa, digamos, ante un país. Juan Sebastián Atortúa, le doy la palabra. Profe, ustedes me dirán. Sí, claro. Bueno, active Juan Sebastián, por favor, su micrófono. Juan Sebastián, ya está. Sara Sofía también, que pide la palabra. Ya palabra. les vamos a dar la palabra entonces. Chicos, ya son las 12:27, para que se... Juan Sebastián. Pregunta para la profe Miriam. Sí. Que la actividad 6 del punto 4 dice resumen Génesis 6 de 9 a 14 sobre el diluvio. A mí no me aparece sobre el diluvio, a mí me aparece sobre el arca. ¿Sobre el qué? Y en el 7 me aparece sobre el diluvio. No, ¿cómo así? Pues, de todos modos, el diluvio, usted sabe que, pues, busca en la Biblia y allá aparece, no sé por... ¿Sí? No aparece... Bueno, usted lo busca. De todos modos, estaba por ahí cerquita. Ya sea un versículo antes o menos. Lo que pasa es que eso está relacionado, porque están hablando del arca de Noé. Bueno. Sí, y el arca de Noé que lo dirigió, todo esa lo dirigió Noé. Pero como tal. ¿Cómo? No, pero como tal el diluvio está en el 7, pues capítulo 7. Pues yo lo busqué en mi Biblia, yo no sé si es que habrá, no sé. Pero igual ya sabe que se trata de eso, puede ser un versículo, puede ser un capítulo antes o después. Pero yo igual lo voy a mirar, porque me parece muy raro, porque yo soy como en eso muy, muy pendiente, porque yo sé que eso genera en la gente... Ximena, ese corazón está muy lindo. En el arca de Noé, aquí está, en el capítulo 6, versículo 9. O sea, está bien. No sé la Biblia, ustedes no sé entonces qué pasa. Pero sí está realmente está en el capítulo 6, versículo 9. Lo estoy leyendo acá. Y sí es como está escrito, entonces no sé. De todo modo ya saben que estamos hablando de eso, ¿listo? Pero en mi Biblia sí comienza en el 6. Pues no sé. No sé qué pasa. ¿Quién más tiene otra pregunta? Isabel Cristina Granada, activa por favor, Jaramillo. Isabel, bien podás. Profe, es que es de la profesora Miriam cuando quería ampliar la pantalla del video. Pero ya la amplié, sí, ya sí, la... profe, pero también le puede dar a la F. Ahí ¿Sí? también se le amplía. ¿F1 o F sola? No, la F normal. F normal. Tan bella, gracias. Isabel, muchas gracias. Y en el grupo y en el chat también estaban repitiendo todavía los nombres. Están jugando ahí, es que mira, es que tú ves cómo son. Ponen hasta 9 veces el mismo nombre para descontinuar ahí, no sé. Bueno, ve, yo no sabía lo de la F. La F minúscula o mayúscula, cualquiera. Cualquiera, porque en la F aparece una rayita debajo, entonces así la puede ampliar. Gracias. Qué bien, gracias. Gracias, muy bien. Sara, Sofía, ¿Quién más? Sara Fernández, Sara, activa. Sara Sofía. Active el micrófono, ya. Profe, ¿qué tal? Hola. Ya.
Profe, es que solamente le quería decir que yo también tengo un libro donde habla todo lo de la prehistoria, habla de Mesopotamia, del Renacimiento, habla todo eso que están hablando. Ah, entonces la próxima clase nos comenta y nos da unos daticos diferentes, ¿listo? Gracias. Lo que pasa es que, Miriam y compañerito, es que el tema de las civilizaciones antiguas no se ha desarrollado en forma, ¿sí? Eso fue solamente una introducción, porque se van a analizar cada una de las civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, India y China, se va a hacer una guía más completa sobre esas civilizaciones antiguas. Ah, o sea, vas a volver a colocar eso, pero más ampliado. Claro, porque es que lo que hicimos fue simplemente, era una pequeña introducción. Muy bueno, bien. ya después nos va diciendo, Vale. porque la guía que sigue es otra. Porque Sí. de acuerdo que en la guía que colocamos, que la última que hicimos no, o sea, ahí va a haber una, hay que mirar, No porque importa, usted es que colocó, ese no tiene orden a lo que yo estoy haciendo, no, bueno, tranquila. entonces vuelve, otra vez se retoma, pero la próxima vez que bueno seguirla, porque igual se va a tratar diferentes cosas, y mire muchachos, lo de las civilizaciones son muy importantes, porque cada civilización ha marcado la historia y sigue marcándola, porque todo, como les dije ahorita, todo ese pasado sigue siendo presente en las cosas de hoy. Bueno, ya son las 12:30, ya. Hay dos, Valentina y Jimena, y creo Bueno. que terminamos. Valentina. Gracias, Sofía. Bueno. Sofía, gracias. Gracias, sí. Valentina, activa el micrófono, puerta, por favor. Bueno, no. Entonces le va. Bueno. Jimena Muñoz, te activo. Hola, profe. Hola. Jimena, Profe, para la profesora Miriam. ¿Sí? Valentina, bien podas. Luego Jimena. Disculpe, Jimena. Profe, Valentina. es que de la actividad 5, hola. Profe, es que de la actividad 5 dice, observa el collage sobre las civilizaciones antiguas y escoja 10 términos de realiza una sopa de... Ah, sí, sí. Acuérdese que en la guía está discriminado la parte religiosa de la cultura china, de la cultura, saca términos de ahí. ¿Listo? Mire que yo coloqué un contenido donde dice cómo se desarrollaba la cultura en la parte religiosa de los egipcios, la parte religiosa de los chinos, de la parte religiosa de los griegos, de los romanos, sacan de ahí. ¿Listo? Sacan esos nombres porque el collage que aparece en la guía son ahí están eso, representación de todas las civilizaciones. ¿Listo? Si usted se da cuenta, ahí está Sí, señora. de las civilizaciones. Sí, mi niña, bueno. Ya. Jimena. ¿Qué otra persona? Jimena, ahora sí. Muñoz. No crees que era que yo ahorita había buscado también la bandera de la Nueva Granada y me apareció diferente. Me apareció con un dibujo en la mitad. Todas aparecían igual. Ay, no. No. No, mira, la primera, esta es como la primera. Luego hay otras banderas. La Gran Colombia. La Gran Colombia también tiene esta. Bueno, hay que identificar bien. Ya lo haríamos luego, porque son varias, pero los colores básicamente sí son los mismos. Representan, digamos, como esa unificación y se han mantenido hasta nuestros tiempos. Se altera un poco. Por ejemplo, en la que les mostré ahorita era rojo, azul, amarillo y ahora es amarillo, azul y rojo y horizontal. Entonces, pero igual es otro tema también de largo alcance, ¿cierto? Sí, Vamos, gracias Jimena, muchas gracias. Pero qué bueno retomar eso, porque sí, después sí, yo también otra historia de eso, pero no tengo muy largo, otro día hablamos. Jimena, muchas gracias. Gracias, sí, muy interesante que los muchachos nos digan las inquietudes, porque desde ahí se podemos sacar otros temas, y qué mejor que acá para uno hablar de eso. Jorge Bucobo, de Texto 1, actívalo.
Jorge. Buenas, profe. El niño que dijo ahorita de que no encontraba la actividad del Arca de Noé, yo la busqué por YouTube y ahí hice un resumen. Bueno, listo. Gracias, corazón. Dios le pague. Bueno. Gracias, Jorge. Gracias. Valentín, Bueno. otra vez, Sara. Bueno. Está bien así, Eduardo. Bueno, Sí. muchas gracias, profes, a ustedes y a los jóvenes. Gracias. Bueno, chicos, los quiero mucho. Y a mi grupo, ánimo, todos. En especial mi grupo. Que estén bien. Bueno, entonces hasta luego, muchachos. No se les olvide que Dios existe y nos quiere mucho. Que nos Muy amables, muy amables. Sara, chao. Sara Gómez, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ya se pueden Chao a todos. retirar y muchas gracias Hola, por la Juan Esteban. participación. Feliz día. Feliz día a todos. ¿Oyeron? Gracias. Bendiciones. Sí. Edward, me habla por el interno. Listo. Cierro. Edward, me habla por el interno. Sí, ya. Estoy por terminado. Gracias. Chao. Chao.